¿Qué pasa si te dijera que los mismos emperadores que comandaban ejércitos, construían monumentos y moldeaban el destino de Roma, también jugaban juegos perversos a puerta cerrada, juegos tan oscuros, tan humillantes, que la historia misma intentó enterrarlos? Imagina palacios de mármol llenos no solo de oro, sino de secretos. Jóvenes muchachos robados de sus hogares, forzados a vestir seda y desfilados como juguetes para hombres que se veían a sí mismos como dioses. Estos no eran romances. Estas eran prisiones de carne. Y las cicatrices que dejaron cortaban más profundo que cualquier espada. ¿Qué ves cuando imaginas Roma en su apogeo? Legiones victoriosas marchando a casa en triunfo, coronas de laurel doradas brillando en la luz del sol, senadores en togas blancas impecables debatiendo en salas de mármol, y multitudes rugiendo dentro del Coliseo mientras gladiadores derraman sangre por entretenimiento. Para el mundo exterior, Roma era intocable, un imperio que parecía besado por los mismos dioses. Pero, ¿qué pasa si te dijera que bajo el mármol, bajo los festivales, bajo las interminables proclamaciones de gloria, había podredumbre? ¿Qué pasa si el mismo imperio que afirmaba civilizar al mundo escondía un secreto tan oscuro que devoraba el mismo núcleo de su grandeza? El imperio romano era una paradoja. Su superficie brillaba con victorias, pero el poder en Roma era absoluto, y el poder absoluto nunca ha sido seguro en manos humanas. Los emperadores que se sentaban en el trono no eran solo gobernantes, eran tratados como dioses. Y cuando los hombres son adorados como dioses, comienzan a creer que no hay límites. No hay límites para la riqueza, para la violencia, para la indulgencia. Y lo más peligroso, no hay límites para el deseo. A puerta cerrada, el poder que construyó monumentos y comandó ejércitos se volvía hacia adentro, torcido en algo grotesco. Ya no se trataba solo de conquista en el campo de batalla, se trataba de la conquista del cuerpo humano, de la conquista de la dignidad, de la conquista de las almas. Los emperadores de Roma podían parecer paradigmas de civilización para su pueblo, pero sus palacios escondían un mundo de prisiones de seda y jaulas doradas. La verdad es esta: Roma no solo fue construida sobre carreteras, acueductos y legiones. Fue construida sobre silencio. Silencio sobre lo que ocurría en las sombras de los salones de mármol. Silencio sobre los gritos ahogados detrás de puertas doradas. Y silencio sobre las jóvenes vidas tomadas, remodeladas y destruidas para el placer de hombres que se creían divinos. Este es el verdadero rostro de la máscara dorada de Roma, el rostro del que la historia prefiere apartar la vista. Pero nosotros no apartaremos la vista. ¿Qué le pasa a un niño cuando su infancia es robada por un imperio? Imagina tener 12 años, corriendo descalzo por tu aldea en alguna provincia lejana, Siria, Galia, Tracia, cuando llegan los soldados. Ellos no ven a un niño, ven propiedad. Eres arrancado de tu familia, encadenado, y marchado cientos de millas hasta que Roma misma se alza frente a ti. El imperio no pide tu consentimiento, decide tu destino. Para muchos de estos muchachos, su destino no era la escuela de gladiadores, ni las minas, sino algo mucho más oculto: la concubinato. Este era el secreto más prohibido de Roma, un sistema cubierto de silencio. Los emperadores tenían esposas, amantes y parejas nobles exhibidas en público, pero en las sombras guardaban un tipo diferente de compañero. Muchachos esclavizados, entrenados para servir, no como personas, sino como posesiones. El proceso era deliberado. Estos niños eran bañados, perfumados, vestidos en seda y oro para borrar cada rastro de sus orígenes. Sus nombres eran reemplazados a menudo, despojados de identidad hasta que se convertían en poco más que adornos.
Eran entrenados para sonreír cuando se les ordenaba, para moverse con gracia, para obedecer sin vacilación. Para el ojo exterior parecían mimados, incluso privilegiados, pero bajo las joyas eran prisioneros atrapados en jaulas doradas. El concubinato no se trataba de amor, ni siquiera se trataba de lujuria, se trataba de poder, el control absoluto de un ser humano sobre otro. Cada gesto, cada palabra, cada momento de contacto visual era dictado por el miedo. El emperador podía elevar a un concubino por una noche de favor o destruirlo a la mañana siguiente. Su existencia era frágil, equilibrada sobre los caprichos del emperador. Y aquí yace la crueldad. Mientras el imperio celebraba victorias con desfiles y banquetes, estos muchachos desaparecían en silencio. Sus historias rara vez llegaban a los registros. Sus nombres están perdidos. Todo lo que queda son susurros, ecos de un secreto que Roma nunca quiso recordar. Esta era la maquinaria oculta de los deseos más oscuros del imperio. Y para los muchachos que lo vivieron, Roma no era la ciudad de los dioses y la gloria. Era la ciudad que devoraba sus futuros enteros. ¿Qué pasa cuando el deseo mismo se convierte en un arma? En Roma, la intimidad no se trataba de amor, ni siquiera de placer, se trataba de dominación. Compartir una cama con el emperador nunca era un privilegio. Era prueba de que podía reclamar a cualquiera, en cualquier momento, de cualquier manera que quisiera. Los concubinos no eran compañeros, eran trofeos, exhibidos para recordar al mundo que el alcance del emperador se extendía incluso a los rincones más privados de la vida humana. Piénsalo así, un general conquistaba naciones con legiones, pero un emperador conquistaba cuerpos con miedo. El deseo, en sus manos, se convertía en otro campo de batalla. Cada toque era un acto de conquista, cada orden una declaración de propiedad. Ser elegido no era ser amado, era ser consumido. Los emperadores difuminaron la línea entre intimidad y humillación. Los concubinos eran forzados a realizar actos que los degradaban, no para satisfacer la necesidad del emperador de placer, sino para satisfacer su hambre de control. Su sufrimiento alimentaba su sentido de poder. Si lloraban, él reía. Si obedecían, les recordaba que la obediencia era su única razón de existir. El deseo, despojado de afecto, se convirtió en crueldad disfrazada de pasión. Lo que hace esto aún más oscuro es el teatro de todo ello. Muchos emperadores usaban a sus concubinos como herramientas para impresionar o aterrorizar a sus audiencias. Un banquete no estaba completo sin una exhibición de dominación, un recordatorio para cada invitado en la mesa. Si podía quebrar a un muchacho tan fácilmente, ¿qué podía hacer a sus enemigos? Y sin embargo, detrás de la risa, detrás de los aplausos, la verdad era grotesca. Estos muchachos no eran compañeros envidiados, eran símbolos del control absoluto del emperador. Sus cuerpos se convirtieron en lienzos sobre los cuales los gobernantes de Roma pintaban su poder. Esto no era amor, no era lujuria, era poder disfrazado de deseo. Y en Roma, nada corrompía más rápido, más completamente, que la creencia de que incluso la dignidad de otro ser humano podía ser doblada, rota y remodelada como arcilla en las manos del emperador. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el poder absoluto puede torcer una mente? Calígula, uno de los emperadores más infames de Roma, fue recordado como loco, pero la locura sola no explica la crueldad que infligió. Sus obsesiones corrían profundas, oscuras y personales. Detrás de los muros del palacio, transformó el concubinato en un grotesco teatro de humillación, convirtiendo a los seres humanos en instrumentos de su capricho y espectáculo. Imagina, entrar en un gran salón, el mármol brillando bajo la luz titilante de las antorchas. Eres un joven muchacho, recién traído al palacio desde una provincia distante. Tu corazón late con fuerza. El emperador observa, divertido por tu miedo.
no sabes lo que se espera. Un paso en falso, un titubeo, o incluso la expresión equivocada, podría desatar la ira. Calígula se deleitaba en esa tensión. La ansiedad, el temblor, las oraciones silenciosas, él las bebía como vino. Las obsesiones de Calígula no eran sutiles. Desfilaba concubinos ante invitados de alto rango, forzándolos a actos humillantes destinados a sorprender y divertir. A veces era una exhibición pública de servidumbre física, otras veces una actuación diseñada para difuminar la línea entre placer y castigo. No había consistencia, solo el anhelo del emperador de control y espectáculo. En su mente, el sufrimiento de otros era entretenimiento. El dolor se convirtió en teatro, y la inocencia se convirtió en un accesorio de escenario. Pero la crueldad no se detenía en las exhibiciones. En privado, señalaba a favoritos para pruebas extrañas. Bailar por horas sin descanso, usar elaborados disfraces que se burlaban de su juventud, o soportar abusos verbales que rompían su espíritu con el tiempo. Cada día era una prueba de obediencia, un recordatorio de que la mirada del emperador determinaba la vida y la muerte, el placer y el dolor. Y sin embargo, incluso en esta oscuridad, había capas de miedo y envidia. Aquellos elevados al favor eran envidiados por otros, pero incluso el favor era frágil. Un paso en falso, una ofensa percibida, y podían caer de la gracia, para nunca levantarse de nuevo. Las obsesiones de Calígula no solo eran crueles, eran un recordatorio constante de que en Roma la proximidad al poder era tanto regalo como maldición. Al final, los concubinos de Calígula no eran solo víctimas, eran símbolos. Símbolos del deseo desenfrenado del emperador, de su paranoia y de la decadencia moral del imperio escondida detrás de muros dorados. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando un emperador trata su palacio como un escenario? Nerón, el infame emperador artista de Roma, hizo exactamente eso, pero su arte no era belleza, era tormento. Detrás de los muros de oro y mármol, los concubinos se convirtieron en intérpretes, marionetas y símbolos en espectáculos grotescos diseñados para satisfacer sus caprichos. Lo que el público veía era a un gobernante culto, un mecenas de la música y la poesía. Pero la verdad privada, una pesadilla pintada en seda, sangre y miedo. Imagina a un joven muchacho recién traído a la casa de Nerón. La primera cosa que nota es el peso de la expectativa, la sensación de que cada mirada está siendo medida. Está vestido con las prendas más finas, su cabello rizado y perfumado, su cuerpo preparado para una audiencia que no pidió. Y sin embargo, no está destinado a admirar su propio reflejo. Está destinado a actuar, a divertir, a soportar. En el teatro de Nerón, cada sonrisa es escrutada, cada vacilación castigada. La obediencia es supervivencia. La vacilación es condena. La crueldad de Nerón era metódica. Los concubinos eran desfilados en ceremonias elaboradas, a veces vestidos, a veces casi despojados de toda dignidad. Eran forzados a bailar, cantar y actuar de maneras que los humillaban. Todo, mientras el emperador y sus invitados reían o aplaudían. Pero estas actuaciones eran más que mero entretenimiento, eran ejercicios de dominación. Cada acto recordaba a los muchachos y a los espectadores que el emperador podía controlar cuerpos, voluntades y destinos con un simple gesto de su mano. Y sin embargo, el horror no estaba solo en las exhibiciones públicas. Detrás de las cortinas de terciopelo, los concubinos de Nerón enfrentaban juegos psicológicos, favorecidos un día, castigados al siguiente. Él experimentaba con el miedo, probando sus reacciones, empujando límites, observando cómo el terror y el deseo podían entrelazarse. Una orden susurrada podía reducir a un muchacho a lágrimas. Una mirada podía ganarle una noche de favor. En el mundo de Nerón, el afecto siempre era condicional, siempre un arma. En última instancia, el oscuro teatro de Nerón reflejaba la podredumbre en el corazón del poder absoluto. Los concubinos eran accesorios en sus interminables actuaciones,
recordatorios de que incluso en los palacios más espléndidos de Roma, la vida era frágil y la dignidad desechable. Su sufrimiento, como sombras en un escenario, revelaba la verdad que Roma intentó ocultar, que detrás de cada monumento brillante podía acechar una crueldad inimaginable. ¿Alguna vez has imaginado un mundo donde el placer y el terror colisionan tan completamente que la línea entre la vida y la muerte desaparece? Para Cómodo, el infame emperador de Roma, esa era la realidad diaria, y sus concubinos eran los participantes involuntarios. A diferencia de sus predecesores que confinaban la crueldad a cámaras privadas, Cómodo llevó su obsesión con el poder y el espectáculo a lo abierto. Trajo la arena a la vida de maneras que difuminaban el deseo, el miedo y la sangre. Imagina a un joven, temblando en prendas de seda, llevado desde el palacio hacia la luz cegadora del Coliseo. El rugido de la multitud es ensordecedor. No lucha contra gladiadores, lucha por sobrevivir, pero la audiencia no lo sabe. Cómodo observa desde arriba, sus ojos brillando, una sonrisa jugando en sus labios. Para él, la fusión de dominación sexual y peligro mortal es emocionante, una actuación donde las apuestas son brutalmente reales. Los concubinos de Cómodo fueron obligados a este teatro retorcido de múltiples maneras. Algunos fueron hechos participar en combates simulados, sus movimientos coreografiados pero mortales, diseñados para entretener y aterrorizar. Otros fueron humillados públicamente, obligados a juegos extraños donde el fracaso podía significar azotes, lesiones o peor. Cada acto era una lección. El poder pertenece solo al emperador, y la desobediencia se castiga con una crueldad inolvidable. Sin embargo, el horror se extendía más allá del peligro físico. Los concubinos de Cómodo estaban atrapados en una red psicológica constante. El favor podía darse o retirarse por un capricho. Las sonrisas eran medidas, las miradas escrutadas. Lo que parecía intimidad podía transformarse repentinamente en castigo. Cada momento era una prueba de resistencia, cada noche un desafío de obediencia. El placer, en el mundo de Cómodo, era inseparable del miedo. La arena del emperador no era solo arena y espectáculo, era un espejo que reflejaba la corrupción del imperio. Aquí, los actos más íntimos eran retorcidos en herramientas de dominación. Un joven vestido de seda podía ser enviado a las arenas como un peón sin armas en un juego de lujuria y sangre. Los concubinos de Cómodo eran recordatorios de que en Roma, la proximidad al poder era tan peligrosa como la espada, y la supervivencia dependía enteramente de doblar cuerpo y espíritu a la voluntad del emperador. A la sombra de la arena, se hace claro, esto no era un imperio de dioses o héroes. Era un reino gobernado por la obsesión, donde el arma más fuerte no era la espada, sino el apetito desenfrenado del emperador por el control. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando un solo paso en falso puede costar una vida? En Roma, para un concubino, la desobediencia era más que arriesgada, era fatal. El poder del emperador era absoluto, y cada acto de desafío, ya fuera intencional o imaginado, exigía castigo. Detrás de las cortinas de seda del palacio, estos jóvenes aprendieron rápidamente que su supervivencia no dependía de coraje o habilidad, sino de obediencia, incuestionada, inquebrantable y completa. Imagina estar de pie ante un emperador que cree que existes únicamente para su diversión y control. Una mirada equivocada, un movimiento retrasado, o incluso un fugaz pensamiento de resistencia podía desatar una tormenta de violencia. Las palizas eran comunes, golpes cayendo sobre piel delicada, dejando moretones que tardarían semanas en desvanecerse. Pero el dolor físico era solo parte del castigo. La humillación pública era una herramienta igual de afilada, diseñada para despojar al concubino de dignidad frente a otros, reforzando la dominación del emperador y enviando una advertencia a cualquiera que observara. Y luego estaban los castigos definitivos. Castración, desfiguramiento permanente o ejecución, a veces rápida, a veces prolongada para máximo terror.
servían como recordatorios lúgubres de que la desobediencia no tenía lugar en el palacio. El cuerpo de un concubino nunca era realmente suyo. Era una extensión de la voluntad del emperador. La resistencia no era rebelión, era una sentencia de muerte. Pero el miedo solo no era suficiente. Los métodos del emperador también eran psicológicos. Probaba la lealtad de maneras sutiles y crueles. Una orden entregada tarde en la noche, una exigencia de perfección imposible, una exhibición diseñada para provocar vergüenza e incertidumbre. Los concubinos aprendieron que incluso el cumplimiento podía ser examinado, que la supervivencia era una actuación constante. No había escape, no había santuario, no había confianza. En este cálculo brutal, la vida misma se convertía en una moneda. Complacer al emperador podía significar comodidad, favor y un respiro temporal, pero fallar, incluso una vez, significaba ruina. Cada concubino estaba atrapado en este equilibrio despiadado, un recordatorio de que el poder en Roma era absoluto, y el costo de la desobediencia podía ser todo. La lección es clara. En Roma, desafiar la autoridad no era solo peligroso, era impensable. Cada joven lo aprendía rápidamente, porque la alternativa era impensable. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es la vida cuando el lujo se convierte en prisión? Para los concubinos de Roma, el palacio era tanto una jaula dorada como un escenario de vigilancia constante. Sábanas de seda, aceite perfumado y habitaciones cargadas de oro podrían parecer privilegios, pero cada respiro, cada mirada, cada movimiento tenía peso. Detrás de las cortinas del palacio, la supervivencia no era un derecho, era una actuación. Imagina despertar cada mañana a la mirada fría del emperador, sabiendo que incluso el más pequeño paso en falso podía desatar ira. Un temblor en tu voz al hablar, un paso retrasado al entrar en un salón, una vacilación sutil en un gesto. Todos podían ganarte castigo, humillación o peor. Estos jóvenes aprendieron pronto que la obediencia no era suficiente. Tenían que anticipar el deseo, adivinar caprichos y actuar con perfección, constantemente. No había privacidad, no había refugio de la mirada constante. Sin embargo, la jaula dorada no estaba en silencio. Cada corredor susurraba con miedo y celos. Otros concubinos eran tanto aliados como amenazas, ya que los favoritos del emperador cambiaban impredeciblemente. Un día un joven podía ser colmado de favores, adornado con joyas, alabado por su gracia. Al siguiente, podía ser descartado, castigado por un desaire percibido o humillado frente a compañeros e invitados. La confianza era imposible. La lealtad siempre era tentativa. La tensión psicológica era implacable. El palacio mismo se convirtió en un teatro de ansiedad. Cortesanos susurraban detrás de tapices, guardias observaban sin parpadear, y los ojos del emperador podían atravesar paredes. Los jóvenes aprendieron a sonreír bajo orden, a hablar cuando se les hablaba y a reaccionar antes de ser instruidos. Sus mentes estaban tan atrapadas como sus cuerpos, constantemente actuando, constantemente calculando. Sin embargo, paradójicamente, había momentos de frágil respiro. Una palabra amable, un gesto de favor, una noche de descanso bajo la gracia del emperador podían hacer soportable un día, pero estos momentos eran fugaces, ilusiones de libertad en un ambiente diseñado para el control. Cada comodidad recordaba a los concubinos que incluso la indulgencia era una herramienta de manipulación, una recompensa ganada solo al doblegarse completamente a la autoridad. Detrás de las cortinas del palacio, la vida era una mezcla de miedo y artificio, un delicado equilibrio entre supervivencia y aniquilación. Las paredes doradas no eran protección, eran instrumentos de control, moldeando cuerpo y mente para servir a los caprichos de un emperador cuya mirada nunca vacilaba. ¿Alguna vez te has preguntado qué se sentiría vivir en una jaula dorada? Para los concubinos de Roma, la respuesta era tanto embriagadora como aterradora. En la superficie parecían tenerlo todo: ropa lujosa, comida delicada, sábanas de seda y la atención de los hombres más poderosos del imperio. Pero bajo ese resplandor yacía una jaula de miedo,
manipulación y control tan absoluto que incluso el placer se convirtió en un arma. Imagina ser vestido en seda cada mañana, tu cabello rizado y perfumado, tu cuerpo admirado, incluso envidiado por otros. Desde fuera parecía privilegio. Otros jóvenes en el imperio podían soñar con tal favor. Sin embargo, cada sonrisa, cada movimiento, cada suspiro tenía significado. Era genuino, era requerido. ¿Podría un solo paso en falso borrar este regalo y convertir la comodidad en crueldad? Placer y castigo eran inseparables. Dos caras de la misma moneda lanzada al capricho del emperador. Los concubinos pronto aprendieron que esta existencia dorada tenía un costo. El afecto era condicional. El favor era frágil. Una noche de indulgencia podía transformarse fácilmente en una mañana de humillación. Regalos, lujos e intimidad eran herramientas no destinadas a nutrir, sino a manipular y afirmar dominación. En este mundo, incluso los placeres más decadentes eran recordatorios de su falta de libertad. Sin embargo, la paradoja iba más profundo. Los jóvenes eran tanto envidiados como compadecidos. Envidiados por aquellos que veían solo la superficie brillante, compadecidos por cualquiera que vislumbrara el terror debajo. Sus vidas estaban estructuradas en torno a la anticipación. Anticipar órdenes, anticipar caprichos, anticipar crueldad disfrazada de indulgencia. No había privacidad, no había autonomía. Incluso la sensación de placer se convirtió en un recordatorio de que sus cuerpos no eran suyos. Los concubinos de Roma aprendieron la dura verdad. El lujo puede enmascarar la opresión. El favor puede esconder el miedo, y la belleza puede ser una prisión si no es elegida libremente. El placer nunca era solo placer, era otra cadena. Cada sonrisa, cada gesto suave, cada símbolo de aparente intimidad era tanto un señuelo como una correa, recordando a los jóvenes que la supervivencia exigía vigilancia constante, obediencia y actuación. En los salones dorados del imperio, el placer y la prisión eran uno y lo mismo, y cada momento de los concubinos estaba atrapado entre ambos. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente vivir en miedo constante, sabiendo que la muerte a veces podía ser un alivio? Para los concubinos de Roma, la supervivencia nunca estaba garantizada. Sus vidas eran frágiles, suspendidas por los caprichos del emperador, y muchos descubrieron que la única escapatoria del tormento era la sombría inevitabilidad de la misma muerte. En un mundo donde la obediencia apenas podía asegurar seguridad, la muerte a veces se convirtió en la forma más cruel de misericordia. Imagina a un joven, temblando bajo sábanas doradas, su mente corriendo con cada posible paso en falso. Una palabra equivocada, una mirada demasiado larga, una vacilación en el servicio. Cada una podía invocar castigo, humillación o peor. Algunos concubinos soportaron tormentos implacables durante meses o incluso años, sus cuerpos y mentes llevados a puntos de quiebre, y cuando el favor se transformaba en ira o la paranoia del emperador ardía, las consecuencias eran fatales. La muerte a veces era repentina. Un concubino podía ser descartado, envenenado o ejecutado sin advertencia. Otras veces era metódica, un proceso prolongado diseñado para aterrorizar a otros. Estas muertes eran lecciones públicas envueltas en secreto, advertencias para los que quedaban. Demostraban la aterradora verdad del poder. Para sobrevivir, uno debía doblarse por completo, y aún así eso podía no ser suficiente. Sin embargo, para algunos la muerte no era castigo, era liberación. Terminaba las actuaciones sin fin, la humillación, la tortura psicológica. Para los jóvenes atrapados en jaulas de seda donde el miedo gobernaba cada respiro, la muerte era el único medio de escape de una existencia donde la dignidad, la libertad y la autonomía habían sido robadas hacía mucho tiempo. Era el silencio final después de años de gritos, la quietud después de un mandato interminable. Esta realidad lúgubre subrayaba una amarga verdad. Los concubinos eran más que víctimas. Eran símbolos de la crueldad del imperio, peones en un sistema que valoraba el poder sobre la humanidad.
Su sufrimiento fue borrado de la historia, escondido detrás de mármol y mito, dejando solo susurros de tormento y supervivencia. En Roma, la misericordia era rara, y la compasión aún más rara. Pero a veces, el fin de la vida ofrecía una trágica liberación. Un recordatorio de que en un mundo gobernado por el poder absoluto, la muerte podía, paradójicamente, ser la liberación más amable. ¿Qué recordarás cuando pienses en Roma? No los templos brillantes, no las legiones triunfantes, no las victorias talladas en mármol, sino las sombras detrás de la grandeza. Los jóvenes cuyos nombres se perdieron, cuyas historias fueron silenciadas, cuyas vidas fueron robadas para los caprichos de hombres que se llamaban a sí mismos dioses. Su sufrimiento estaba escondido en seda y oro, susurrado detrás de cortinas de palacio, borrado de los libros de historia. Sin embargo, hoy lo descubrimos. Las historias de los concubinos de Roma nos recuerdan una verdad universal. El poder sin control corrompe absolutamente. Incluso el amor, incluso la intimidad, incluso la dignidad humana se tuerce cuando un solo hombre tiene toda la autoridad. El imperio pudo haber parecido invencible, pero bajo su máscara dorada yacían miedo, crueldad y obsesión, y los concubinos, atrapados en jaulas doradas, eran los testigos silenciosos del precio del poder absoluto. Así que la próxima vez que imagines la edad dorada de Roma, no solo imagines victorias y monumentos. Recuerda el costo humano escondido detrás del esplendor del imperio. Recuerda a los jóvenes que soportaron lo que pocos podrían imaginar, cuyas vidas fueron definidas por obediencia, terror y la actuación constante de la supervivencia. Su historia no es solo historia, es una advertencia. Y aquí está la verdad que puedes llevar contigo. La historia esconde muchos secretos, pero algunas sombras valen la pena descubrir. El pasado nunca es solo fechas y batallas, son historias, vidas y lecciones. Y cuanto más oscura la historia, más nos enseña sobre la fragilidad de la humanidad, el peligro del poder y la resistencia de aquellos atrapados en sistemas más allá de su control. Si esta historia te atrapó, te sacudió o te hizo cuestionar lo que realmente se esconde bajo la superficie de la historia, entonces no te detengas aquí. Dale like, comparte y suscríbete para seguir descubriendo las sombras que el tiempo intentó borrar. Hay más historias esperando en los rincones de la historia. Y cada secreto revelado nos acerca más a entender el verdadero rostro del poder. La historia esconde muchos secretos, pero esta noche has descubierto uno de sus más oscuros.